Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Yo les invito a que preparen sus Biblias. Hoy vamos a estar escudriñando un tema que va a ser algo extenso y voy a dárselos de la forma más completa que pueda, pero también quiero que sea entendible y si es necesario irlo haciendo poco a poco, pues así lo haré, hermanos, porque para mí es muy importante que ustedes se lleven en sus corazones la palabra de Dios, la enseñanza, y puedan entender el mensaje de Dios. Amén. El tema de hoy que yo quiero compartirles es la importancia de escudriñar las Escrituras. Ese es nuestro tema de hoy y quiero, siendo mención de esto, decirles que ¿qué es escudriñar la palabra de Dios? ¿Se lo han preguntado ustedes? ¿Qué es escudriñar? Bueno, vamos a ver más o menos una idea. Escudriñar es examinar, es indagar algo con cuidado y atención. Escudriñar significa indagar meticulosamente. ¿Meditamos en su palabra, hermanos? Esta es mi pregunta. ¿Nos deleitamos en su consejo y en sus ordenanzas? Es una pregunta que se las dejo a ustedes personal. Vamos a leer Salmo 119, 97 para iniciar este primer texto. Salmo 119, 97. Les pido que todos vayan conmigo ahí y me sigan. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Oh, cuánto amo tu ley. En la palabra de Dios, hermanos, pues fueron dejadas las ordenanzas de Dios y ella debe ser nuestra meditación. En el Salmo 1:2, quisiera también que fuéramos al Salmo 1:2 y veamos qué dice el Salmo 1:2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En el otro texto leímos de una meditación de todo el día, y aquí estamos leyendo de meditar de día y de noche. Y nos dice que en la ley de Jehová está su delicia, su deleite. La palabra de Dios, hermanos, es para deleitarnos en ella, es para disfrutarla. Yo recuerdo en mis tiempos de mocedad que yo leí desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia, pero yo la leí nada más de una manera así como cuando tú lees un libro, y aunque yo puedo reconocer que amaba a Dios, creo que me hacía falta deleitarme en su palabra. Sí la leía, pero creo que nada más la leía y había cosas que no entendía, hermanos. Solamente la leía así, sin entender. Pero yo estaba experimentando algo personal, que la palabra de Dios está volviendo mi delicia. Y es que la Escritura dice aquí que debe ser nuestra delicia. Aquí podemos nosotros encontrar el consejo de Dios en su palabra. Y ahora que puedo escudriñarla y que la puedo leer detenidamente, irla saboreando, irla disfrutando, he encontrado las profundidades que hay en ella. El mensaje de Dios que hay en ella tan profundo, que no es para leerlo de corrido, no es una competencia de decir hoy leí 100 capítulos. ¿Y qué entendí de los 100 capítulos? Nada. Podría ser un solo capítulo, pero leerlo, disfrutándolo, deleitándonos, entendiéndolo, escudriñándolo, examinándolo, porque escudriñar es examinar, es indagar, es poder cuidadosamente indagar. Entonces la expresión escudriñar quiere decir mucho, hermanos. Quiere decir investigar una cosa cuidadosamente para identificar todos los pormenores que haya. Y eso lo encontramos en San Juan 5:39. Vamos todos a San Juan 5:39. Y dice la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
nos dice la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece. ¿Qué es lo que a nosotros nos parece, hermanos? Que en ellas tenemos la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí, ¿quién está hablando? Jesucristo. Y Él está diciendo: ellas dan testimonio de mí, de Jesucristo. Dan testimonio de Jesucristo. Leemos que si ahí dice escudriñarlas, porque a vosotros les parece que en ellas tienen la vida eterna, es porque también encontramos, sobre todo en el libro de Isaías, que Isaías fue el profeta que más habló del Mesías y su venida, de su primer venida, cuando iba a venir como el Mesías. Ahora vamos a Hechos 17:11. Les invito a que vayamos a Hechos 17:11, y de aquí vamos a aprender algo muy importante. Y vamos a hablar de los de Berea, a donde Pablo les llevó la palabra de Dios. Primeramente, Pablo había llegado a Tesalónica y les había compartido la palabra de Dios allí, pero algunos de los que escucharon tomaron consigo alguna gente ociosa, hombres malos, hermanos. Les juntaron una turba, alborotaron a la gente y empezaron a querer hacerle daño al apóstol Pablo. Y unos hermanos de allí sacaron a Pablo y él se fue hacia Berea. Y vamos a ver qué sucedió en Berea. Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando. Volvemos a encontrar la palabra escudriñar cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Miren, los de Berea no eran gente que nada más escuchaba y decía: ay, sí, está bien. Ellos escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo les decía realmente era así. Cuando aquí dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, nosotros nos podemos imaginar así, leyéndolo literalmente, que la palabra noble se refiere a una persona humilde, sencilla, de buenos sentimientos. Pero aquí, cuando está diciendo noble, se está hablando de gente nacida de buenas familias y de gente muy culta. Los de Berea eran gentes que estudiaban mucho, que leían mucho. Y cuando dice aquí que eran gente más nobles que los de Tesalónica, es que tenían una mejor postura, venían de mejores familias, y aún así, aunque era gente culta, aunque era gente de mejores familias, escucharon solícitos lo que Pablo les venía trayendo, que era el Evangelio de Jesucristo. Y si nosotros nos podemos comparar, los de Tesalónica eran gente alborotadora, era gente problemática, por decirlo así. No lo mismo los de Berea, hermanos. Los de Berea eran diferentes. Se encargaban de escudriñar, de investigar si lo que Pablo les estaba enseñando era así. Y si nosotros queremos comprobar que cuando se menciona que eran más nobles, hablaba de gente de buena posición, pues lo podemos encontrar aquí en el 12, en el versículo 12, cuando dice: así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. De distinción, de categoría, gente que tenía distinción. ¿Cómo les diríamos en estos tiempos a esas personas? De buena clase. Entonces, fíjense, hermanos, escudriñar la palabra de Dios requiere de tiempo, requiere de amor, requiere de pasión, requiere de que comprendas el mensaje de Dios, porque muchas veces lo leemos así nada más y le damos otra idea cuando no está a veces queriendo decir lo que yo creo. Y Dios me está enseñando a mí en lo personal qué importante es, hermanos, aprender incluso la historia, de dónde proviene, cómo era la vida de los judíos, qué conducta tenían, cómo era su historia, para qué iban dedicadas las cartas del apóstol Pablo, con qué propósito. Es bueno, hermanos, que nos informemos, porque yo te voy a decir una cosa: si nosotros no nos llenamos de la palabra de Dios y la aprendemos, va a venir gente con otras doctrinas y fácilmente nos van a poder mover. A mí me pasó no hace unos días, una vecina mía se me acercó
y me empezó a sacar unos rollos y unas cosas tan raras, y yo ya tenía días escudriñando la palabra de Dios. Y se me acerca y me empieza a hablar de cosas del zodiaco, que me empieza a decir que Jesús es el sol, y a torcer las escrituras y a decirme con la Biblia, basándose en textos pero sacados de su contexto, ideas erróneas que traía. Y me hacía preguntas fuertes. A ver, ¿tú sabes por qué la Biblia habla de esto y esto? Y ella me explicaba cosas muy conforme a gente como los gnósticos, como esta gente, los Illuminatis, con ideas así. Y me hacía preguntas ella a mí. Y yo me agarré a mitad y le dije, yo que he escudriñado la palabra de Dios, que la he leído, en esos momentos me empezó así como que a incomodar lo que me estaba diciendo, lo empecé a sentir yo rechazo, pero no me dejaba hablar ella. Y de momento, hermanos, me bloqueé. Y me quedé así como, no me dejaba casi hablar, y me quedé yo también así como un tanto bloqueada, sin saber a veces qué decir. Y cuando por fin podía decirle algo, como cuando ella me dijo que nosotros reencarnamos y que nos hacemos cada vez espíritus mejores y somos buenos. Y fue cuando dije, mira, la palabra de Dios dice en Hebreos que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Entonces no hay reencarnación, le dije, habla de una muerte nada más, no de varias veces que te vas a morir. No, pero es que la Biblia lo que dice es y a la vez no es. Esa fue su respuesta. Y al enfrentarme yo así con ella en esta situación, con mayor razón me doy cuenta que tenemos que escudriñar la palabra de Dios, que tenemos que estar llenos del conocimiento de la palabra de Dios para que no vengan con sus falsas doctrinas y nos muevan, o nos dejen hasta con la boca cerrada sin saber ni qué decirles, sin estar preparados. Amén. Ahora, escudriñar en hebreo es anacrina, que traducido al español corresponde a estas palabras: examinar, juzgar, discernir, preguntar. Eso significa escudriñar del hebreo al español. Estas 4 cosas, hermanos: examinar, juzgar, discernir. ¿Para qué tenemos el discernimiento, hermanos? ¿Para qué? ¿Para tenerlo guardado? Yo creo que Dios nos dio el sentido común a todo el ser humano, para discernir. Entonces, podemos encontrar profundidades en la palabra de Dios, pero necesitamos escudriñarlas, porque a través de ella podemos conocer lo más importante para el ser humano. ¿Y qué es eso más importante? Dios. ¿Quién es Dios? Para que no creas en un Dios de fábula, sino en el verdadero Dios. ¿Quién es tu Señor? Y conozcamos también buenos principios, buena moral. La palabra de Dios está llena de buena moral. Nos enseña cómo tener buenos principios y una buena moral. Nos enseña justicia, nos enseña sabiduría y muchas riquezas que vamos a encontrar aquí, hermanos. Yo el otro día estaba leyendo la palabra de Dios y yo he estado sintiendo esa pasión por leerla, y llegó un momento en que fueron 4 horas y no lo sentí el tiempo, no lo sentí, se los aseguro. 4 horas, y cuando estuve leyendo una porción me sobresalté y dije, ya había leído este texto antes, porque ahora que los vuelvo a leer estoy entendiendo tantas cosas. Me está, como cuando decimos los mexicanos, cayendo el 20. Y dije, ahora que entiendo, ahora que estoy leyendo esta porción de la palabra, que ya no hay nada más revelado que lo que ya Dios reveló. A Dios no se le escapó nada, ni un detalle. Dios dejó todo revelado aquí, hermanos, ya no hay extras. Cuando yo leí ese texto, me ayudaron a bajar un programa que viene con muchas Biblias. Cuando yo leí ese texto, entendí claramente lo que el mensaje de Dios ahí en la escritura, que me hacía comprender que ya lo revelado por Dios ya fue dejado aquí en las escrituras, hermanos. Ya no hay nada extra que venga alguien a decirte o inventarte. Una revelación según San Teófilo o según San Fulanito, ya no hay más. Y cuando yo leí esto dije, wow, ahora entiendo que lo que Dios nos dejó revelado ya está en su palabra, ya no necesito más. Aquí está el consejo de Él.
Aquí está todo, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Y a Dios no se le pasó nada, dejó lo más importante, lo que es vital, lo que es para salvación. Dije, con razón, no podemos aceptar las cosas extras que te traigan por ahí. Que te digan, mira, hay que añadirle esto para poder tener la vida eterna. Ay, mira, este otro extra. Ay, mira, esta revelación tremenda. Pero si no tiene fundamento bíblico esa revelación de la persona, no hay extras, hermanos. Por ahí se van a levantar gente, y ya se han levantado, que dicen que ellos son el Cristo y que ellos son el Mesías. Y se ha levantado por ahí cada creencia tan más tremenda que nada tiene que ver con los fundamentos de la palabra. Hay gente que se ha atrevido a decir el día, la fecha y el año en que llega el fin de este mundo y que la venida de Cristo, cuando la Biblia dice que del día y de la hora nadie lo sabe. Han querido añadir, han querido como que poner de su cosecha, y como que si, no, hermano, ya Dios dejó todo revelado a sus profetas. Los que escribieron la Biblia, ya les fue revelado lo que Dios quería que supiéramos. Amén. Amén. En Primera de Tesalonicenses 5:20 al 21, quisiera también pedirles que fuéramos a Primera de Tesalonicenses 5:20 al 21. Y miren, vamos a examinarlo detenidamente. Dice, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Dice, no menospreciéis las profecías. La palabra profecía del griego es profeteia y significa pensamientos de Dios o consejos de Dios. Sí, según estamos viendo del griego, hermanos. La palabra, las escrituras, ¿de dónde viene escrita la Biblia? Originalmente del hebreo, del griego, y su traducción más exacta la vas a hallar si te remontas hacia el origen, hacia el hebreo, hacia el griego, hermanos. Para que puedas entender bien de qué está hablando la palabra de Dios, si algo no entiendes, necesitas investigarlo para que le des su adecuada interpretación. Y aquí cuando dice, en esta porción, dice, no menospreciéis las profecías, dice, no menospreciéis. Aquí en profecía es profeteia, que significa pensamiento de Dios, consejo de Dios. La Biblia, versión Kadosh israelita mesiánica, lo traduce así: no menosprecien los mensajes inspirados, pero pónganlo todo a prueba. En esa Biblia viene así traducido y dice, retengan lo bueno. Cuando hablamos de la profecía, aquí nos referimos a lo inspirado por Dios. Por eso es bueno incluso, hermanos, comparar lo que estamos leyendo. Si algo no nos queda claro, yo leo un versículo y no me queda claro, puedo ir a otro texto, al mismo texto, pero de otra Biblia donde venga la traducción más sencilla, más acercada a nuestro lenguaje. Y como les decía hace un momento, en la Biblia Kadosh viene así, como ahorita se los acabo de leer, y nos habla de inspirado por Dios. ¿Y qué fue inspirado por Dios según 2 de Timoteo 3:16? ¿Quién se sabe ese texto? Alta esa de memoria. Entonces, toda la escritura, dice toda, la palabra toda es totalidad. Y totalidad de la palabra griega es paz. ¿Qué significa totalidad? Y totalidad es todo, hermanos. Entonces, toda la escritura fue inspirada directamente de Dios. Pero nos dice, no menosprecies lo que viene de Dios, inspirado por Dios. Dice, examínalo y reténlo bueno, retener. Ahora, la palabra retener, lo bueno, en la versión original se traduce como así: estén reteniendo lo excelente. Y la palabra retener viene del griego katejo, que significa sostener o sujetar firmemente. Y al decir excelente se refiere a lo que no se presenta con defecto ni con objeción alguna. Miren, por ahí hay gente que se atreve a decir que la escritura trae muchas contradicciones. ¿Han escuchado esas personas o las han leído por ahí? ¿Cuántos saben de esto o no saben? No sé si se han topado con gente que reniega. Por ahí por el internet hay muchísimos videos,
que dicen, no, la Biblia tiene puras contradicciones y a ver, ¿por qué dice esto, esto y aquí? Y sacan sus conclusiones, pero ¿saben por qué no lo entienden? Y para ellos tiene contradicciones. Porque la Biblia no se lee nomás así literal y no se lee nomás así, como un libro. No, hermanos, como la Biblia viene de la boca de Dios, inspirada por Dios, tiene una profundidad perfecta, hermanos. Por eso es que se confunden y dicen, ay, pues trae un montón de contradicciones. No, lo que pasa es que sus mentes se confunden y no entienden la profundidad que la Escritura se escudriña. Y miren, muchos textos paralelos amarran unos con otros, pero encajan perfectamente y fueron escritos en diferentes tiempos. Y miren qué bien cuadran, como cuando vas armando un rompecabezas y vas poniendo las piezas. Entonces, hay personas que lo creen así, pero si tú tienes el interés de escudriñar la palabra de Dios, el mismo Señor y Dios te abrirá el entendimiento a su verdad escrita para que lo conozcas a Él a través de su palabra que está escrita. ¿De qué mejor manera podemos conocer a Dios si no es a través de su propia palabra? Pero debe haber interés, debe haber un deseo de estudiarla cada día, hermanos. Miren, cuando uno empieza a escudriñarla, a deleitarse en ella, créeme que también algo pasa en tu corazón. La palabra de Dios tiene el poder de limpiar tu corazón. Por eso dijo el Señor Jesús, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Porque la palabra de Él tiene el poder para limpiar el corazón de nosotros. Porque nuestro corazón tiende a ensuciarse. Y es engañoso, dice la Biblia, engañoso es el corazón, ¿verdad? ¿Quién lo conoce sino solamente Él? Vamos a 2 de Pedro 1, 19 al 21. Les invito a que escudriñemos 2 de Pedro 1, 19 al 21. Y miren lo que dice aquí. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo vamos a escudriñar y vamos a analizar bien este texto. Primero nos dice así, que es bueno estar atentos a la palabra de Dios para tener luz y entendimiento de las cosas de Dios. Y Él nos la ha dado por herencia para conocer a Dios a través de su palabra, lo venimos así viendo. La palabra profética más segura es la palabra de Dios, es las Escrituras. Y entendamos que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, sino que dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es vital estar escudriñando las Escrituras para que estemos alertas. Después les voy a decir por qué. Vamos después a estudiar el capítulo 2 de 2 de Pedro y vamos a ver por qué en su contexto dice que tenemos una palabra profética segura, a la cual tenemos que estar atentos. ¿Para qué? ¿Por qué tengo que estar atento? ¿Por qué tiene que resplandecerme esa luz en ese lugar oscuro? Porque si después lo vemos en el capítulo 2 nos vamos a dar cuenta de por qué tenemos que escudriñar las Escrituras. Más adelante lo vamos a estar analizando y viendo por qué. Solo les anticipo que porque habrá falsos profetas y falsos maestros. Ahora, en otra traducción, en la Reina Valera 1909, viene así: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y en la Biblia Jubileo 2000 viene así: tenemos también la palabra de los profetas más firme, a la cual hacéis bien de estar atentos como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Estas otras traducciones nos dan todavía un lenguaje más explícito. Ahora, si lo analizamos, vamos a ir viendo. Dice, tenemos también la palabra profética más
segura. Esto se aludió a la totalidad de la palabra de Dios, porque habla de las sagradas escrituras aquí, hermanos. Como habiendo sido pronunciadas por Dios y los profetas, Dios pudo transmitir su voluntad y sus palabras completas por medio de los hombres que las escribieron. Ellos escribieron el libro de Dios divino, un libro que puso el hombre su parte, pero vino de Dios la inspiración. Entonces podemos decir que es un libro, pero sagrado, y es Dios hablando al ser humano en un lenguaje que hasta a veces pudiera parecerte difícil algunas partes, pero Dios te va a ir dando el entendimiento. Ahora dice que se presenta como una antorcha, dice, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Qué significa esto? Aquí se presenta en modo simbólico una antorcha, la palabra de Dios que alumbra en un lugar oscuro. La palabra de Dios es como una luz, una lámpara, una fuente que alumbra. Y si lo podemos encontrar en Salmo 119, 105, que otros se lo saben también de memoria, ¿verdad? A ver, díganlo en coro. Miren, ya ves, se memorizan los textos. Entonces, ahí la escritura está diciendo que es lámpara a mis pies, o sea, para mirar. Cuando en el tiempo antiguo se alumbraban con lámparas para poder caminar en la noche y mirar por dónde caminaban sus pies. Por eso se usaron de simbologías. La Biblia está llena de simbologías que llevan un propósito: enseñarnos. Entonces, es una luz, es una antorcha, dice aquí. Las escrituras son una antorcha que te alumbran en la oscuridad. En ella encontramos, hermanos, el consejo de Dios. Yo por ahí veía una imagen que me gustó mucho en el internet, donde un hombre está diciendo: Dios, háblame, háblame. Y se mira a una mano que baja del cielo con una Biblia y se la entrega y le dice: aquí está, aquí te he estado hablando. Pues, ¿cuán verdadero es eso, hermanos? Dios habla a través de las escrituras, ¿sí o no? Entonces, si alguien le dice a Dios: ¡hey, Dios, háblame! Háblame, que quiero escucharte. Ahí está la palabra de Dios para hablarte. Ahí muchas veces Dios nos habla, hermanos. A veces queremos sueños, revelaciones, profecía, pero aquí está lo más certero que podemos encontrar. Por eso me gustó esa imagen. Cuando vi esa mano saliendo del cielo extendiendo la Biblia, aquel hombre que decía: háblame, Dios. Aquí está. Tenía mucho significado y una gran verdad. Ahora dice: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué significa esto? Hasta que el día esclarezca significa hasta que Cristo venga. En el original traducido, entendiéndolo, habla de que el día esclarezca. Muchos textos que vamos a encontrar aquí, que vienen simbólicos, están representando algo. Y aquí este simbolismo de que está tomando de cuando el amanecer, ¿cómo amanece? Cuando nosotros vamos viendo el amanecer, cómo va esclareciendo y se va iluminando el cielo. ¿Sí han visto los amaneceres o no? Cuando se levantan temprano, digo. Se ve cómo va amaneciendo y va la aurora y va iluminándose el cielo. Cuando dice aquí, y toma el ejemplo que todos conocemos cuando nos levantamos en la mañana, está tomando el ejemplo, pero está hablando de cuando el día esclarezca. Está diciendo: cuando Cristo venga otra vez, en tanto que Él viene, busquen el consejo de Dios que los va a iluminar en su oscuridad. Va a ser la antorcha que los va a iluminar hasta que Cristo venga. Y el lucero de la mañana, ¿quién es el lucero de la mañana según Apocalipsis 22, 16? Vamos a Apocalipsis 2, 26 y ahorita regresamos a segunda de Pedro. Miren lo que dice en Apocalipsis 22, 16. Dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Quién es esa luz? ¿Quién es ese lucero? Es Jesucristo. Hasta que Cristo salga en vuestros corazones. Lo podemos ver claramente. Cristo es el lucero de la mañana, el amanecer de Cristo en el corazón mediante el Espíritu.
hasta que Cristo esté en tu corazón. Y continuando con en Apocalipsis, vamos a 2 de Pedro, seguimos ahí en el 1:20 y leemos: pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, o en otras palabras, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Dice aquí, en otras palabras, que ante todo, Pedro consideró que esto es lo primero que deberíamos de saber. Y el verbo saber se refiere a un conocimiento que viene por el Espíritu de Dios. Pues Él mismo comenzó a convertir la palabra de Dios en una realidad en nuestras vidas. Y sabemos que hay un poder transformador, hermanos, en la palabra de Dios. Hay quienes quieren tener pruebas sobre la veracidad de las Escrituras. Y ¿saben qué, hermanos? Se ha usado de la arqueología para comprobar que las historias de la Biblia son verdad. Tú te puedes encontrar, si tú buscas ahora en el internet, te puedes encontrar documentales que hablan por métodos arqueológicos, por investigaciones, que respaldan que la Biblia lo contó y dijo la verdad. Pero nosotros ya lo creemos por fe. Estas pruebas nada más nos confirman lo que hemos venido creyendo. Hay pruebas arqueológicas que datan historias bíblicas, han encontrado esqueletos humanos grandes, muy grandes, de más de 3 metros, que confirman que hubo gigantes, como dice la Biblia, cuando fue Josué a explorar la tierra prometida. Encontraron esqueletos grandes, encontraron una arca por allá en los montes de Ararat. Y sorprendentemente, ahí donde se quedó cuando bajó Noé, ahí está esa arca. Prueba de que lo que se contó es cierto. Y hay pruebas de que se encuentran cosas que fueron dejadas por el diluvio, ahí plasmadas, que comprueban de que hubo un diluvio universal. Pero estas pruebas nada más nos deben de confirmar lo que por fe ya hemos creído. El cristiano no se mueve por la vista, se mueve por la fe y le cree a Dios. Y cuando tú ves todo eso, nada más es pues confirmación de lo que yo siempre he creído. Estas pruebas nada más me hablan y me demuestran que sucedió, pero Dios ya lo venía diciendo. Ahora, ninguna profecía de la Escritura tiene que ser interpretada aparte. Eso significa, cuando dice aquí no es de interpretación privada, hay 2 formas de verlo. Que no es de ser interpretada aparte. ¿Aparte de qué? De las otras referencias que existen sobre el mismo tema. Esa es una. Y otra, no es de interpretación privada, es que no es de uso exclusivo, como antes, que prohibían que leyeran la Biblia. Y que nada más ciertas personas se sentían con el poder de tener toda autoridad, y que lo que ellos decían, eso era y se acabó. Si recuerdan esos tiempos, ¿verdad? En que se prohibía leer la Biblia. Pero al ver aquí lo que dice la Escritura, que la Escritura no es de interpretación privada, entendiéndolo, hermanos, podemos decir que existen otras referencias que hablan sobre el mismo tema, en otras palabras, textos paralelos que me confirman lo que dice este texto. Esa es la razón por la cual podemos poner ciertas objeciones sobre nada más de escoger un solo versículo y alrededor de ese versículo crear una doctrina. Por eso es que ponemos objeciones de decir, no, pues mira, este texto dice así y de ahí vamos a crear una doctrina. No, hermanos, tiene que haber fundamentos para una creencia y debe tener varios versículos o capítulos o a veces varios textos que confirmen lo que estás diciendo para darle una correcta interpretación y no una mala interpretación. ¿Sí entendemos, hermanos? Porque muchas veces de un texto hacen una doctrina, hacen un pretexto. Y se debe de investigar bien y saber para qué tiempo era, con qué propósito era, y debe tener respaldo de otros textos más que confirmen. Porque es ahí de donde viene tanta creencia diferente. Ahora entendemos por qué hay tantas diferentes creencias. ¿Ya lo entendemos? De la interpretación que cada quien le da y que agarra un solo texto.
sin irse al original griego, sin investigar, sin indagar, sin tener la alianza del Espíritu Santo, y de ahí se han hecho tantas creencias y doctrinas. Por eso aquí nos es muy claro en la palabra de Dios, no es de interpretación privada. Respáldalo con más textos paralelos para que confirmes lo que estás creyendo. Y en 2 de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Vamos a destacar esta frase: nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿A qué se refería? A que la profecía del Antiguo Testamento que fue escrita no tuvo su origen en la voluntad humana. Por ejemplo, a Isaías no se le ocurrió y se le prendió el foco y dijo: ay, pues voy a ponerme a escribir ahí lo que se me ocurre, algo interesante sobre algo que encontró. No, hermanos, no es algo que él decidió de escribir un libro porque él se imaginó las cosas. No fue esa la actitud del profeta Isaías ni de los otros profetas, ni fue algo de la imaginación ni de la creatividad. ¿Saben de dónde vino? Directamente de Dios. Dios fue el que les dictó, Dios fue el que los inspiró. Para que hagan tanta precisión y exactitud, hubo intervención divina, hermanos. No fue que se le ocurrió a alguien tomar en aquellos tiempos un pergamino y ponerse a escribir. No, hermanos. Y aunque fue en diferentes décadas, cada pergamino, cada cosa que encontramos aquí llevó un tiempo. Fíjense que esa actitud, que pueden unos y otros textos entrelazarse entre sí. Y según hace rato leíamos, decían de memorias en 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Si se acuerdan que hace rato lo mencionaron. ¿Qué podemos ver de este texto de 2 de Pedro 1:19 al 21? Que lo podemos unir con 2 de Timoteo 3:16. Lo podemos unir en la parte cuando dice aquí: hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo podemos unir con 2 de Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios, inspirados por el Espíritu Santo, inspirada por Dios. ¿Sí o no concuerdan estos textos paralelos? Hacen un buen encaje. Toda la escritura, toda. Pedro dice que los escritos de la Biblia fueron impulsados por el Espíritu Santo. La idea es que ambos textos están diciendo una misma cosa, hermanos. Es extraordinario cómo Dios pudo tomar a cada escritor. Ponte a pensar. Él pudo tomar a cada escritor y revelar el mensaje para nosotros, para todos nosotros. Y ha prevalecido la Biblia, aunque ha sido muy perseguida. Fue comunicado a la humanidad. Y el apóstol Pablo escribió con un griego muy elocuente. ¿Sí recuerdan que Pablo se crió a los pies de Gamaliel? Era un hombre letrado. Pablo era un hombre letrado. Y si vemos la vida de Lucas, era otro hombre muy letrado, hermanos, que también tenía una gramática perfecta en el griego. Por eso hay que estudiar historia para conocer quiénes fueron nuestros escritores. Pablo sabía muy bien el griego. Lucas sabía muy bien la gramática griega, y ambos evidenciaron su alto nivel cultural. Pero el apóstol Pedro, hermanos, que era un pescador, para él el griego era su segundo idioma. Él escribió en un griego que no era tan elaborado, y sin embargo, hermanos, Dios usó a ellos y a los demás para escribir exactamente lo que Él quería decir y transmitirnos en su palabra por medio de personalidades diferentes. Pablo, Pedro, Lucas, eran tres personalidades diferentes, y sobre todo Pablo y Pedro, porque Pablo era un hombre muy estudiado. Él lo dijo en una escritura cuando dijo que era lo que él era, que él estudió a los pies de Gamaliel, que fariseo de fariseos, que en cuanto a la ley bien estudiado, bien presto. Y Pedro era un simple pescador, que su segundo idioma era este. Y miren, hermanos, afinaron muy bien sus escritos, porque ahí había intervención divina. Y
aunque tenían personalidades diferentes, nos hablaron una gran verdad, con diferentes capacidades. Por tal motivo hemos calificado a la Biblia como libro de hombres, que significa escrito por hombres, y como libro de Dios, porque fue inspirado por Dios. La Biblia es humana como divina, así como Jesús fue humano y es divino. Qué perfección tiene la palabra de Dios. Humana porque está aquí con el hombre, fue escrita por el hombre, está hecha de material, pero el contenido y lo que emana de ella espiritual viene de Dios, de la misma boca de Dios, hermanos. Que es sorprendente. Por eso es que cuando tú la lees, si la lees con detenimiento, con amor, con pasión, ahí puedes escuchar la voz del Señor, el consejo del Señor. Él habla de mucha moral. Él es el que más habla de moral, viene en contra de los principios de este mundo, hermanos. Él habla del matrimonio. El mundo te dice, no, la libre allá, ¿cómo le llaman eso? La unión libre. Vive en unión libre para ver si resulta. Yo por ahí vi un programa hace mucho, cuando estaba más chiquilla, de dos jóvenes que hablaban y decían, ahora hay que vivir en unión libre porque ni resulta, por si no resulta, estar evitándonos los trámites del divorcio, cuando la Biblia le da una gran importancia al matrimonio. El mundo ya no se lo da. Ahora sí se habían enterado que hay matrimonios así que nada más son a prueba, y que si no resultan a los no sé qué, si 2 años ya se están divorciados, pero así rapidísimo. Hay en México una ley que ya no ocupas que la pareja acepte y vaya firme. Si tú documentas bien el porqué, automáticamente estás divorciado. Ya no se respeta el matrimonio como Dios le dio el respeto y la importancia. Él dijo, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Hoy el mundo te dice, puedes tener amor y sexo con precaución y por amor, y eres libre. Hoy el mundo le dice a la mujer, puedes abortar ese bebé, es tu cuerpo, nadie puede dominar sobre tu cuerpo, abórtalo. Y hay leyes que ya avalan el aborto, cuando Dios está en contra de eso. Hoy se permite el matrimonio entre homosexuales y se firmó otro acuerdo por allá por los gobernantes, que porque el libre amor, el tercer amor, cuando Dios dice, pero ni los homosexuales, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni no van a tener parte en el reino de los cielos. Todo lo contrario a Dios, hermanos. Cuando en la Biblia encontramos tanta moral, un Dios moral, un Dios con principios, un Dios santo. Ay, hermanos, si tú amas su palabra, si tú la escudriñas, te vas a encontrar tantas cosas tan exquisitas. Yo he estado experimentando algo tan especial que yo creo que viene impulsado de Dios. Me ha sido una pasión, un deseo que le digo, quiero más de ti, Señor, quiero saber más, quiero conocer más. ¿Saben qué llegué yo misma a decir? Todavía me sentía en una gran ignorancia. Dije, no me puedo conformar, yo necesito aprender más de Él. ¿Quién es Él? Hay más que aprender. No puedo decir que me haya estancado y haya dicho, hasta aquí llegué. Hay más de Dios. Y nace desde el fondo de mi ser un anhelo de, quiero más de Dios, necesito más de Dios. Y quiero estar escuchando, y quiero estar aprendiendo, y quiero estar metiéndome más. Y he encontrado aquí mi delicia. Yo decía, ¿por qué no me pasaba antes? ¿Será que a veces es porque somos bien testarudos nosotros los humanos, bien difíciles? Yo le he dicho a Dios, Señor, qué complicados somos los humanos, qué paciente eres tú. Te tomas el tiempo para el momento adecuado para nosotros. Yo he experimentado esta sed, tengo mucha sed de Dios, mucha hambre de Dios. Mi corazón está sediento del Señor. Y cuando empiezo a escudriñar su palabra, es la única manera en que yo siento tranquilidad aquí por dentro. Si yo no busco de Dios, me siento triste, me empiezo a deprimir, empiezo a sentirme vacía. Dios tiene que ser como ese aire que respiras. Dios tiene que ser el primer lugar en tu vida, tu todo. A mí me ha estado pasando también incluso que le digo, Señor, siento un amor por ti tan fuerte que me hace sentir un compromiso contigo muy sincero. Tengo un compromiso con Dios y no puede ser que no le ponga interés. Y ahora yo le he dicho al Señor, ahora entiendo que si yo comparto tu palabra en la iglesia, con mayor razón me tengo que meter más en las escrituras, profundizar más tu palabra,
dedicarle más tiempo a estar escudriñando tu palabra, Señor, por la responsabilidad y el compromiso también que tengo contigo. Y he encontrado mi deleite, hermanos. Aquí hay delicia. Si te deleitas en Dios, si aprendes a deleitarte en Él y a conocerlo, esto va a ser más que un libro. Va a dejar de ser solamente letras. Y cuando estés leyendo con amor, con entrega a su palabra, te vas a topar que son más que letras esto. Vas a encontrar una profundidad de cosas que vas a decir, ni me imaginaba. Dios aquí estaba realmente queriendo decir esto y esto y esto, y yo ni siquiera lo entendía. Podemos, hermanos, tener confianza en las Escrituras porque en ellas hay historia, hay consejo de Dios, hay poesía. ¿Sabían eso? Es el libro que tiene más enriquecido su lenguaje. Lo estuve entendiendo ahora que estuve escuchando enseñanzas acerca de hermenéutica y entendí que las Escrituras están bien enriquecido este lenguaje, hermanos. Hay metáforas, hay hipérboles, hay aquí no solo parábolas, hay aquí poesía, hay un vocabulario escrito aquí, hermanos, bien profundo. Vamos a encontrar simbologías, hebraísmos. Uy, hermanos, tantas cosas que si tú lees nomás así literal vas a decir, ay, pues aquí ¿qué quiso decir? Ay, porque aquí dice que los árboles dan palmadas de aplauso. ¿Será que los árboles agarran sus hojas y están así? ¿Qué significa? Era una poesía. La Biblia tiene poesías, por ejemplo, Cantar de los Cantares, cuando dice que tus dientes son como ovejas trasquiladas. Pues si lo viéramos chistoso, diríamos, ay, como que están muchos chimuelos o qué. No, es que las ovejas trasquiladas son muy blancas. Cuando las trasquilan, se ven blancas. Y está dando comparación de que tus dientes son muy blancos, muy hermosos. Tus pies como gacelas, y no sé qué tanto, si lo lees ahí te vas a encontrar muchas cosas muy profundas. En ella hallamos, quiero hablar de una de las cosas que vamos a encontrar en ella, metáforas. ¿Alguien sabe qué es una metáfora? La Biblia tiene metáforas, consiste en utilizar una palabra determinada cuyo significado es otro. Por ejemplo, el Señor usaba de metáforas cuando Él dijo, por ejemplo, yo soy la luz del mundo. Usaba parábolas, pero también usaba metáforas. ¿Con qué fin? De enseñar mejor. Un maestro debe de saber enseñar bien, que quede bien claro, bien preciso lo que está hablando, si es necesario usar de lo que tenga que usar, de ejemplos y de cosas para que quede más claro, porque nuestro lenguaje es sencillo. El español no es igual que el griego, el hebreo. Entonces, un ejemplo de metáfora es cuando el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué quería decir con esto? De esta metáfora, enseñarle que Él es la luz que alumbra. ¿Cuántos están de acuerdo que Él es la luz que alumbra las tinieblas? Cuando Él dijo, yo soy la puerta, que nos estamos imaginando al Señor como una puerta. No, Él quiso decir, yo soy el único medio que se abre de puerta de salvación hacia el Padre. Por medio de mí puedes ir al Padre. Yo soy la puerta que te acerca al Padre. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Qué quiere decir con eso? Que Él es el sustento, el que tiene la rica savia, y tú nada más eres la hojita insertada en la vid, y Él es la vid, el que tiene la savia que te alimenta. Ajá, el tronco. Entonces, cuando encontramos en las Escrituras un lenguaje muy enriquecido, lo tenemos que analizar bien. También encontramos prosopopeyas, y vamos a decir, ay, ¿eso qué es? Prosopopeyas, ¿qué? El esposo de Pompeyo, o la esposa de Pompeyo. No, ¿verdad? Esto es una figura que consiste en atribuir a las cosas inanimadas hechos o acciones propias de las personas. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:55 hallamos una prosopopeya cuando dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Usted va a decir, ay, pues que la muerte tiene un aguijón. Ay, pues qué raro, ahí viene la calaca y con un aguijón de avispa o de abeja ahí. Si lo leemos así, que vamos a pensar, una calaca con una punta, ¿qué quiere decir? Allí. ¿Dónde está, oh muerte? El aguijón. ¿Quién puede contra la muerte? Es un aguijoncito ahí picando, que cuando se te va un familiar duele mucho, ¿sí o no? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cuando venga el día en que Cristo, bueno, ya la derrotó a la muerte, pero cuando venga Cristo y levante a los muertos que murieron en Él y venga la resurrección, ahí es cuando se dirá, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria contra los
y van a ser resucitados en gloria. Está hablando ahí un lenguaje bien rico que tiene la palabra de Dios, hermanos. Si te gusta la poesía o si te gusta historia, la palabra de Dios tiene las más preciosas poesías, hermanos. Hay mucho que podemos encontrar: consejo de Dios, enseñanza, sabiduría. Y en donde leímos en 2 Timoteo 3:16 dice: es útil para redarguirte, para instruirte en justicia, para enseñarte. Ahí vas a encontrar todo, te lo dice también. Entonces tiene un lenguaje muy profundo, muy amplio, muy enriquecido. Y también hay muchos hebraísmos en la Biblia, como nosotros llamamos aquí mexicanismos. ¿Cómo son los mexicanismos de nosotros? ¿Ya te cayó el 20? ¿Cuántos mexicanismos se saben? ¿Quieren que les cuente un hebraísmo? Jeremías 31, 29, 30. Hay un hebraísmo. ¿Quieren verlo conmigo? En Jeremías, después de Isaías. 31, 29 al 30. Fíjense lo que dice. En aquellos días, y también era un dicho, en aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su maldad, su propia maldad, y los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá su dentera. Estos dichos o expresiones eran de esos tiempos. Y si lo leemos nomás literal, podríamos decir: ay, como que los padres comieron uvas agrias de esas amargas y que los hijos pues tienen la dentera. ¿Qué es eso? Está simbolizando que los padres cometían el pecado y los hijos tenían que llevar la culpa, según ellos decían. Y el Señor les dijo: no, cada cual va a responder por su culpa y su pecado, cada cual va a llevar su propia maldad. Y les contestó como ellos: los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. En otras palabras, cada hombre va a llevar su propia culpa. Ni tú vas a llevar la de tu padre, ni el padre la del hijo. El alma que pecare, como dice otra escritura, esa morirá. Pero este era un dicho de ellos, hermanos. Era un dicho y un hebraísmo. Ellos tenían sus hebraísmos. Otro ejemplo que encontramos en Lucas 14:26, cuando dice: el que no aborreciera a su padre o a su madre no puede ser mi discípulo. ¿A qué se refería el Señor aquí? ¿A que teníamos que odiar a nuestros papás? ¿Saben a qué se refería? ¿Saben de dónde viene su verdadero significado? El verdadero significado ahí que nosotros podemos encontrar es mixeo, que significa del original griego amar menos. Como si leyéramos así: el que no amare menos a su padre y a su madre que a mí, no puede venir en pos de mí. Esa es su interpretación correcta. Pero si lo lees así nomás literal, vas a decir: pues el Señor dijo que el que no aborreciera a su padre y a su madre, pues ¿tengo que odiarlos? No. Aquí en la palabra aborrecer, no, en el idioma de ellos no quería decir lo que nosotros entendemos en nuestro idioma por aborrecer. Muy distinto. Aquí quería decir amar menos. O sea, en otras palabras, poner en segundo lugar a tus padres, porque el primero, ¿quién lo ocupa? Dios. Era lo que el Señor les decía. Ahora, pues para que quede más claro, su texto paralelo es Mateo 10:37. Si quisieran ir conmigo en la otra expectativa de Mateo, porque esta fue la expectativa de Lucas. Y recuerden que Lucas era un hombre muy letrado. ¿Sí se acuerdan? Era un hombre muy letrado, ¿no? Mateo 10:37, también por eso es que él usaba otros términos. Pero, ¿qué dice la Mateo 10:37? ¿Sí o no viene más claro? El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Entonces, el que ama a padre o madre más, y lo contrario a más, ¿qué es? ¿Qué es lo contrario a más? ¿Y qué dijimos hace rato que era mixeo? Amar menos, no se les olvide. Entonces, aquí viene más claro el lenguaje y dice que el que ame a su padre o a su madre más que a él no es digno de él. Entonces ya no viene la palabra aborrecer, ¿se fijan? Ahí ya viene más claro. Entonces, en la escritura encontramos mucha profundidad que no lo puedes leer nomás así literal y como caiga. La Biblia la tienes que escudriñar, estudiar, analizar y comprenderla, porque hay una riqueza profunda. Yo te animo a que estudies la palabra de Dios. Vas a encontrar una riqueza aquí profunda, deliciosa, hermanos. Por ello comprendemos que es importante darle a las escrituras su adecuada interpretación.
Recuerden, no todo es literal. Su lenguaje es profundo, es sabio. Por eso debe haber un interés en estudiar la palabra de Dios. Él mismo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Algunos sacan las escrituras de su contexto y les dan otra interpretación errada. Por ello debemos tomar el interés de escudriñar, estudiar por su adecuada interpretación. Amén. Ahora les voy a decir algo muy importante. ¿De dónde crees que va a echar mano el Espíritu Santo para que aplique las escrituras en tu vida? De lo que hayas estudiado, de lo que hayas aprendido. ¿Cómo vas a entender que debes amar al Señor tu Dios por sobre todas las cosas si no escudriñas que su palabra te lo dice? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y cómo vas a entender este principal mandamiento si no lo leemos en su palabra, si no lo entendemos con su palabra? Cuando estés en una situación difícil, el Espíritu Santo va a echar mano de lo que tú hayas aprendido de su palabra para esos momentos. Él te va a decir: acuérdate, mi palabra dice que a los que me aman todo les ayuda para bien. Estás en una situación difícil, mi palabra ¿qué dice? ¿Te acuerdas? Sí, Romanos 8:28. ¿Te acuerdas que mi palabra dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros? Su palabra te va a dar consuelo en la aflicción. Pero si no la escudriñamos, ¿de dónde, hermanos? El Señor le gusta que tengamos nuestra parte bien puesta. No esperemos que todo venga de él. No voy a leer las escrituras y ahí Él que se encargue. Ahí Él si quiere recordármelo y decírmelo. No, hermanos. A Dios le importa, le interesa que tú estudies su palabra para que lo conozcas, porque a través de ella vas a tener más comunión con Dios. Él va a ser tu delicia. Entre más te fortalezcas en su palabra, menos objetivo del diablo. Fácil puede ser, hermano, porque mientras estemos en esta carne, vamos a seguir teniendo tentaciones, pasiones, dificultades, problemas. Vamos a seguir fallando. Y la manera en que Dios limpia tu corazón es a través de su palabra. Cuando Él te trae a memoria y te dice: si tus pecados fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si tú confesares tus pecados y te apartares, alcanzarás misericordia, como dice Proverbios. Pero ¿de qué manera va a obrar Dios en ti? A través de su palabra, hermanos. Su Espíritu Santo te va a tocar las fibras de tu corazón más profundas a través de su palabra. Cuando quieras ir en pos del pecado, cuando llegue por ahí una tentación, cuando llegue por ahí deslizarte, su palabra va a venir aquí y aquí. Y te va a recordar el Señor y te va a decir de dónde te sacó Él y quién es Él en tu vida. Y te va a recordar lo que ya hizo por ti, pero a través de su palabra, del estudio de su palabra, de que estés interesado en conocerlo. Cuando a ti te interesa conocer a una persona, lee su biografía. Si a ti te interesa a Dios, estudia quién es tu Dios. Porque no es un anciano de días que está allá en un trono cansado y aburrido. No, Él es alguien tan real, alguien tan palpable, que lo puedes ver con los ojos de tu alma, de tu espíritu, por la fe. Amén. Él es tan real, hermanos, que cuando se manifiesta en tus situaciones difíciles te sorprendes cómo obra Dios. Entonces, el mejor consuelo lo vas a encontrar en su palabra, cuando Él te va a estar hablando y te diga: no temas, yo estoy contigo. Tenemos la palabra profética más segura. Aquí está escrita, hermanos. Si por ahí te vinieran: no, que hay una revelación por ahí, que mira, y te empiezan a decir cosas extrañas que no te suenen conforme a la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver con Dios. Porque aquí, a través de su palabra, encontramos, hermanos, todo lo revelado por Dios. Hubo 330 profecías del Antiguo Testamento sobre la primera venida de Cristo, y todas ellas se cumplieron literalmente, hermanos. Y vemos cómo todas estas profecías armonizaron sobre lo mismo, y cada una de ellas fue dada en diferentes tiempos. Es bueno informarnos sobre historias, sobre los principales motivos por los cuales fueron escritas. Por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo. Algunos escritos eran específicos para esos tiempos. Y es bueno conocer el significado de las palabras que no entendamos para que podamos tener un más amplio panorama. Amén. Ya el Señor nos dejó todo escrito. ¿Y ahora de quién vamos a depender?
del que inspiró las Escrituras. En primer lugar, pone al Espíritu de Dios, porque Él lo inspiró todo, vino de Dios. Y después infórmate, estudia, aprende, ten hambre y sed de justicia. Amén. Yo con esto concluyo y les invito a que cerremos nuestros ojos, porque sinceramente, hermanos, tenemos el tesoro más grande que el hombre puede tener. Ahorita está permitida, pueden llegar tiempos en que no se ha permitido ni siquiera leerla. ¿Y qué quedó grabado en tu corazón? ¿Qué dejaste ahí grabado? Si fueran las Biblias prohibidas, quemadas, como ya hubo un tiempo, guárdala en tu corazón. Amén. Ahí es donde Dios quiere que esté. Señor, te damos gracias en esta noche, Dios, porque si no fuera por tu palabra, Señor, si no fuera por la dirección de tu Espíritu Santo, el consejo de tu Espíritu, Señor, ¿qué sería de nosotros, Señor? ¿Qué sería de mí si tú no nos hubieras alcanzado, Dios? Padre, yo te pido que tu palabra se haga viva y eficaz en los corazones de mis hermanos. Que nazca esa hambre, esa sed de conocerte más, Señor. Y la mejor manera de conocerte es a través de tu palabra, Señor. A través de lo que tú ya dejaste escrito para nosotros, Dios. Sabemos que tu palabra está enriquecida, es el lenguaje más rico y más abundante de vida para nosotros, Dios. Gracias te damos, Padre, en esta noche, Dios, por tu palabra revelada a los hombres. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.